A veces pienso que el verdadero peligro nunca entra por la puerta. Simplemente despierta dentro de alguien que siempre estuvo ahí, sentado a nuestro lado, respirando el mismo aire, caminando por las mismas calles. Y lo inquietante es que nadie percibe el instante exacto en que una persona común comienza a desmoronarse por dentro. Solo notamos cuando ya es tarde, cuando el silencio cambia de temperatura, cuando algo cotidiano se quiebra sin hacer ruido, cuando sentimos que la noche nos observa con una paciencia que no tuvo antes. Lo digo porque lo he visto, porque he estado en pueblos donde lo normal se desgasta como una piel vieja y empieza a revelar o que tentamos esconder, y cada vez que recuerdo esos casos, siento que todos ellos tienen algo en común. Comenzaron como una pequeña fractura, un gesto que nadie quiso notar, un detalle que parecía insignificante. Pero el horror siempre empieza así, como un pensamiento que no debería haber sido pensado, como un susurro que no debería haber sido oído. Y aún así fue. Porque yo lo escuché, porque todos lo escucharon tarde de más. Y cuando uno entiende eso, entiende también que no existe lugar tranquilo, apenas lugares donde el peligro aprendió a fingir que duerme. Lo extraño es que incluso después de tantos años escuchando historias que nunca deberían haber salido de la boca de nadie, todavía me sorprende cómo la normalidad puede transformarse sin hacer escándalo. A veces basta un gesto fuera de lugar, una palabra solta que no encaja, una pausa larga de más en una conversación que parecía inocente. Y es en esas pequeñas grietas donde el peligro se instala, tranquilo, paciente, como si supiera que nadie lo confrontará. Siempre me impresiona cómo la gente necesita creer que su pueblo es seguro, que su rutina es firme, que los rostros familiares permanecen iguales aunque por dentro estén quebrándose. Pero la verdad es que no existen pueblos tranquilos. Solo existen comunidades donde el peligro aprendió a disfrazarse de costumbre, donde el silencio sabe más de lo que dice, donde cada uno guarda emociones que preferiría enterrar para siempre. Mientras hablo, siento ese peso conocido en el pecho, esa memoria sutil que aparece cuando uno recuerda casos que preferiría olvidar. Porque lo que hace estos relatos tan perturbadores no es la rareza exterior, sino la profundidad interna. No es lo sobrenatural, sino lo emocional. Cada caso que presencié nació de algo humano. Una fractura silenciosa, un trauma compartido que nadie quiso nombrar, un pacto de silencio que sostuvo un edificio entero de sombras. Y aún así, todos fingían que no pasaba nada. Esa negación, esa necesidad de mantener la apariencia de calma, fue siempre lo que más me inquietó. Porque cuando una comunidad se empeña en no mirar hacia adentro, algo comienza a desviarse, a respirar diferente, a cambiar de temperatura. Y lo peor es que nadie percibe que el organismo entero, el pueblo, la calle, las casas, los vecinos, empieza a enfermar poco a poco. Siempre pensé que un pueblo se parece a un cuerpo vivo. Cuando una célula cambia de comportamiento, todo el organismo lo siente, aunque nadie pueda explicar por qué. Basta una emoción reprimida, una mente cansada, un recuerdo que nunca fue resuelto, para que la estructura entera tiemble. Y en esos temblores, las personas más comunes pueden transformarse sin intención en algo que asusta, algo que amenaza, algo que parecía imposible minutos antes. Lo que vas a oír ahora no es una colección de exageraciones ni de fantasías. Es apenas la constatación de lo que puede pasar cuando la mente colectiva se fractura, cuando la rutina deja de ser rutina, cuando la sombra deja de ser sombra, cuando el peligro deja de venir de afuera y comienza a brotar desde dentro, como si siempre hubiese estado ahí, esperando la primera oportunidad para abrir los ojos. A veces un caso empieza con algo tan pequeño, tan cotidiano, que nadie imagina el daño que causará. Y así fue exactamente, con un ruido que no debería haber importado. Un motor lejano, tal vez. Un golpe seco. Un llanto breve que parecía el reflejo del viento entre las casas. Al principio nadie comentó. En estas comunidades el silencio es casi una etiqueta, una forma de evitar problemas que todos saben que existen, pero prefieren dejar de lado. Sin embargo, cuando el mismo sonido comenzó a aparecer fuera de horario, ilógico, más allá de cualquier explicación aceptable, una sutil inquietud se extendió como un hilillo de agua fría corriendo por la columna vertebral. El ruido siempre parecía el mismo, siempre con la misma cadencia, como si intentara copiar algo que solo tendría sentido para alguien muy cercano. Y fue esta repetición demasiado precisa, casi disciplinada, lo que hizo que algunos vecinos comenzaran a grabarlo. Recuerdo el día que escuché por primera vez una de esas grabaciones. El sonido carecía de la textura de un eco, de la confusión natural de algo que reverberaba en las paredes. Era demasiado limpio, demasiado humano, demasiado preciso. Era una imitación, como si alguien intentara reproducir ese ruido con una fidelidad inquietante.
Nadie quería creerlo, porque creerlo significaba aceptar que había alguien allí, en medio del pueblo, que dedicaba sus noches a repetir sonidos que no formaban parte de su vida, sonidos que no coincidían con quienes decían ser, sonidos que simplemente no pertenecían a ese cuerpo, y cuando finalmente descubrieron al supuesto culpable, todo empeoró. No recordaban nada, ninguna noche, ningún momento, ningún sonido, solo lagunas emocionales que describían con una calma incómoda, como si hablaran de algo inevitable. Lo que realmente me impactó fue la reacción de la comunidad. No hubo odio, no hubo rebelión, no se buscó culpables. El miedo que se apoderó de la aldea no era miedo a él, era miedo a sí mismos, porque por primera vez comprendieron la posibilidad de que cualquiera pudiera cruzar esa misma frontera silenciosa. Bastaba una fisura, un lapsus de conciencia, una emoción no resuelta. De repente todos empezaron a oír otros ruidos, ruidos que quizás siempre habían estado ahí, pero que nadie se atrevía a reconocer. Y esa percepción, esa repentina apertura, lo cambió todo. A veces el peligro no grita, solo respira tras nuestros muros. Si deseas, continuó con la mujer que veía sombras donde no había luz. Lo curioso de este caso es que al principio nadie tomó en serio lo que ella decía. Era una mujer tranquila, reservada, alguien que siempre caminaba con la cabeza baja, como si no quisiera estorbar o ser vista de más. Por eso, cuando empezó a comentar que veía figuras estáticas en la calle, figuras que reconocía claramente como personas conocidas del pueblo pero sin rostro, muchos pensaron que se trataba apenas de cansancio. Sin embargo, había algo en la forma en que lo contaba que no sonaba a delirio. No era dramática, no buscaba atención. Solo hablaba con ese tono de quien compartía algo que desearía no haber visto, algo que preferiría guardar para sí misma. Y aún así, habló. Y al hacerlo sin querer, despertó algo que nadie esperaba. Lo que nadie olvida es que después de escucharla, varios habitantes comenzaron también a ver esas sombras. No antes, nunca antes, solo después de oírla describirlas. Era como si al mencionar su existencia, ella hubiera abierto una puerta que todos evitaban mirar. Las figuras aparecían en los mismos lugares, esquinas tranquilas, rúas cuasi vacías al final de la tarde, puntos donde la luz se estiraba demasiado o se retraía sin motivo. Siempre estáticas, siempre familiares, pero siempre sin rostro, como si la identidad hubiera sido arrancada o peor aún, como si nunca hubiera existido. Nadie entendía por qué veían justo a personas del propio pueblo, personas que saludaban a diario, personas que, aunque vivas, parecían cargar algo reprimido, escondido, prestes a estallar. La reviravolta llegó cuando alguien que no tenía relación directa con la mujer, percibió que las sombras coincidían con individuos emocionalmente saturados, personas que habían perdido o brillo en los ojos, que respondían en automático, que parecían funcionar apenas por hábito. Y hubo un momento que marcó a todos, en que una de esas figuras sin rostro fue vista varias noches seguidas, siempre en la misma posición, antes de que la persona correspondiente desapareciera del pueblo sin explicación. Fue entonces cuando el pánico se instaló. No un pánico ruidoso, sino ese tipo de miedo que hace a la gente cerrar ventanas más temprano, cambiar la ruta habitual, evitar cruzar la mirada con quien ya no parece inteiro. Las sombras habían dejado de ser visión aislada. Se habían convertido en un preludio, un aviso silencioso de que algo dentro de las personas estaba quebrándose. En cada mirada vacía hay una tormenta que nadie tuvo coraje de nombrar. Y en este pueblo esa tormenta comenzó a arrastrar a más gente de lo que cualquiera imaginó. ¿Deseas que continúe con el niño que recordaba vidas que nunca vivió y crímenes que nunca ocurrieron? Este caso siempre me dejó una sensación difícil de explicar, como si hubiera presenciado algo que no encajaba en ningún lugar de la lógica, pero que tampoco pertenecía al terreno de lo imposible. El niño tenía apenas 6 años, una edad en la que la imaginación suele ser más ruido que estructura, más juego que amenaza. Pero lo que él decía, lo que describía, tenía un peso distinto. No eran fantasías, no eran invenciones infantiles buscando atención. Eran relatos minuciosos, llenos de detalles que no cuadraban con su vida, con su entorno, con su corta historia. Hablaba de personas que nunca habían existido en el pueblo, personas con rostros claramente delineados, con gestos precisos, con nombres que sonaban casi familiares para los más ancianos, como si fueran ecos de algo olvidado. Y lo más inquietante era cómo él narraba todo, con calma, como si estuviese recordando algo que le pertenecía, algo que simplemente estaba ahí, esperando que alguien me escuchara. Los detalles eran íntimos de más para ser inventados.
Olores específicos, como madeira húmeda en una casa que nadie conocía. Texturas de mantas viejas que algunos ancianos decían recordar de su infancia. Nombres de calles que habían sido renombradas hacía décadas. Todo hizo salía de la boca del niño como si él hubiese vivido cada escenario, caminado por cada espacio, tocado cada objeto. Y por un tiempo pensaron que se trataba de coincidencias, de imaginación fértil, de ese tipo de historias que las crianzas inventan cuando ten medo do silencio. Pero entonces él le comenzó a falar de crímenes. Crímenes que supuestamente nunca habían ocurrido. Crímenes como una frialdad descriptiva que no correspondía a su edad. Él le los contaba con una precisión que nadie consiguió ignorar. La perturbación real comenzó cuando, semanas después, algunos de esos crímenes inventados empezaron a repetirse en la vida real. Exactamente como él los había descrito. Misma secuencia, mismos detalles, mismos lugares. Fue como si el pueblo hubiera entrado en una réplica involuntaria de algo que no debía existir. Cada acontecimiento dejó a la comunidad más tensa, más silenciosa, más consciente de que algo estaba funcionando fuera de su control. Ya no sabían si el niño estaba recordando o provocando, si era un mensajero o un catalizador, si sus palabras eran advertencia o detonador. Esa duda desgastó la mente de muchos, porque no se puede vigilar lo que no se entiende, no se puede proteger un pueblo de algo que nace antes de que suceda. La memoria es una casa. Cuando alguien abre una puerta que no debería, toda la estructura tiembla. Y esa casa, la del niño, estaba llena de puertas abiertas hacia lugares que nadie reconocía, pero que todos temían. Hay casos que no comienzan con un sonido ni con un testimonio confuso, sino con una imagen que se repite en la mente mucho antes de que uno entienda lo que está viendo. Y este fue exactamente así. Una mujer del pueblo, alguien discreta, acostumbrada a caminar sola al amanecer, empezó a decir que veía un grupo de personas avanzando en silencio por la carretera, siempre al mismo horario, siempre en la misma dirección, siempre con el mismo ritmo lento, casi ritual. Al principio, ella pensó que se trataba de algún hábito comunitario que desconocía. Quizá trabajadores madrugando, quizá personas volviendo de una vigilia. Pero algo en la escena la inquietó desde el primer instante. Nunca cambiaban, nunca variaban. Siempre eran los mismos cuerpos, las mismas siluetas, la misma cantidad de figuras moviéndose como si no notaran la existencia del resto del mundo. Cuando finalmente decidió describir sus rostros, o que encontró fue ainda más desconcertante. No eran personas muertas, como muchos supusieron cuando la historia empezó a circular. No, eran personas vivas, personas do propio pueblo, pessoas que seguían respirando, trabajando, cumprimentando vecinos durante el día, pero que de alguna forma aparecían en esa procesión silenciosa antes de que el sol subiera. No tenían expresión. Caminaban como quien cumple un deber que no comprende, como si su cuerpo obedeciera a algo que su mente había dejado de registrar. Lo extraño es que cuando se investigó, se comprobó que esas personas avistadas no recordaban nada. Ningún paseo, ningún trayecto, ninguna salida de casa. Era como si parte de ellos ya no les perteneciera. La reviravolta llegó cuando uno de los integrantes de esa procesión amaneció muerto días después, sin señales de violencia, sin motivo aparente, como si su cuerpo apenas estuviera alcanzando lo que su alma ya había decidido hacía tiempo. A partir de ese momento el pueblo cambió de conducta. Nadie quería salir temprano. Nadie quería olar por la ventana antes de que el sol estuviera alto. Nadie quería reconocer la posibilidad de formar parte de esa marcha silenciosa que parecía seleccionar a quienes ya estaban emocionalmente vacíos, aquellos que vivían en automático, aquellos que habían perdido la fuerza de sostener sus propias decisiones. Y entonces ocurrió lo más perturbador. La mujer que había visto la procesión por primera vez comenzó a reconocer pasos repetidos de maíz en su propia rutina, el modo en que abría la puerta, el trayecto exacto hacia la cocina, la forma en que cruzaba la calle. Cada repetición comenzó a parecer un presagio, como si la costumbre pudiera transformarse en sentencia. Un hábito sin alma es el primer funeral de uno mismo. Y ella sabía, como todos los demás, que en ese pueblo la frontera entre estar vivo y estar apenas presente era mucho más delgada de lo que cualquiera estaba dispuesto a admitir. Este caso siempre me ha inquietado porque, a diferencia de los demás, no comenzó con una persona ni con un grupo, sino con un espacio que respiraba, un espacio que parecía escuchar. Una joven del pueblo fue la primera en notarlo, aunque durante semanas creyó que era apenas imaginación, cansancio, o quizá esa tendencia humana de atribuir significado a lo que no entendemos. Pero lo que ella sentía no era metáfora, era físico, era real. Aseguraba que cada vez que reprimía una emoción,
Cada vez que tragaba una tristeza o contenía un enojo, las paredes de su casa se encogían levemente, como si la vivienda imitara su tensión interna. No era un cambio brusco, no era algo visible para cualquiera. Era un ajuste sutil, casi imperceptible, pero suficiente para hacerla detener la respiración más de una vez. Y aunque intentó ignorarlo, la casa siempre reaccionaba primero a lo que ella se negaba a decir. Con el tiempo, otros habitantes comenzaron a comentar experiencias similares. Algunos afirmaban que al entrar a la casa, el aire se volvía más frío si estaban ocultando algo. Otros decían que el olor del lugar cambiaba según la persona que cruzaba la puerta, como si las paredes absorbieran emociones ajenas y las devolvieran transformadas. Hubo quien insistió en que la estructura parecía alargarse cuando alguien entraba con alivio, o comprimirse cuando alguien cargaba culpas o secretos. La casa, al parecer, era un espejo emocional, pero no uno que reflejara lo que la gente sentía en la superficie. Reflejaba lo que temían admitir, lo que evitaban confesar incluso a sí mismos. Y esa revelación poco a poco comenzó a desmoronar relaciones enteras. La reviravolta llegó cuando se descubrió que la casa nunca reaccionaba al presente, sino a lo que sus habitantes evitaban enfrentar. Era como si la estructura anticipara emociones ocultas, como si pudiera leer, en la forma de un silencio prolongado o un gesto rígido, la verdadera fractura interna. Las tensiones que la gente fingía no tener aparecían en forma de paredes que se estrechaban, de pisos que crujían sin viento, de habitaciones que se oscurecían como un recordatorio involuntario de lo que se estaba ocultando. Varias parejas se separaron después de notar cómo la vivienda cambiaba cada vez que alguien mentía. Familias enteras se mudaron, creyendo escapar del fenómeno. Pero lo verdaderamente perturbador fue perceber que, ao se mudaren, el fenómeno los seguía. No era la casa, eran ellos. Eran sus emociones no resueltas, sus temores silenciosos, sus verdades encapsuladas. Toda casa es un espejo. Las paredes siempre saben lo que la boca calla. Y en aquel pueblo, nadie volvió a sentirse realmente solo dentro de sus propias habitaciones, porque al final, lo que los perseguía no era la estructura física, sino aquello que habían evitado sentir por demasiado tiempo. Hay relatos que se adhieren a la memoria de un modo extraño, como si no hubieran terminado de ocurrir, como si siguieran desarrollándose en un pliegue oculto de la realidad. Este caso siempre me transmitió esa sensación. El agricultor era un hombre sencillo, metódico, acostumbrado a que la tierra respondiera exactamente a lo que él sembraba. Nada más, nada menos. Por eso, cuando comenzó a encontrar objetos enterrados entre sus cultivos, lo primero que sintió no fue miedo, sino desconcierto. Relojes cubiertos de barro, fotografías que el tiempo había mordido por las esquinas, cartas que parecían haber sido enterradas con urgencia. Pero lo inquietante no era el estado de los objetos, sino a quién pertenecían. Algunos correspondían a personas desaparecidas hacía años, otros a habitantes que aún vivían en el pueblo, pero cuya estabilidad emocional estaba al filo del colapso. Él intentó atribuirlo a un error, a un malentendido, a algún juego cruel de niños. Pero la tierra no miente de ese modo. Cada objeto estaba enterrado a una profundidad distinta, en lugares donde solo alguien desesperado cavaría en la oscuridad. La pregunta que comenzó a rondar fue: ¿quién enterraba esas cosas y por qué allí, justo en ese terreno? Pero antes de que nadie pudiera responder, algo más empezó a ocurrir. Las semillas que él plantaba dejaban de crecer como plantas comunes. Algunas brotaban con manchas oscuras que imitaban la forma de heridas humanas. Otras torcían sus tallos de manera que recordaban cicatrices, quemaduras, golpes antiguos. Era como si la tierra estuviera absorbiendo el trauma de quienes habían pasado por ese pueblo y lo estuviera devolviendo en forma de advertencia, una advertencia que nadie quería interpretar. La reviravolta fue aún más perturbadora. Cada objeto encontrado coincidía, casi de inmediato, con un cambio brusco en alguien del pueblo. Una crisis emocional repentina, un arrebato violento, un colapso que parecía surgir de la nada, como si la tierra revelara aquello que la comunidad había intentado enterrar por años, como si el suelo estuviera sacando a la luz las fracturas que todos fingían no ver. No tardó mucho en que la gente comenzara a evitar al agricultor, no por miedo a él, sino por miedo a lo que su tierra podía mostrar. Porque entender ese fenómeno significaba aceptar que los traumas colectivos no desaparecen. Apenas cambian de forma hasta que encuentran un modo de regresar. Y cuando regresan, lo hacen con precisión dolorosa. La tierra siempre devuelve lo que recibe, incluso cuando lo enterramos para nunca enfrentar. Y ese pueblo tuvo que aprenderlo de la peor manera,
viendo cómo cada raíz, cada brote, cada objeto encontrado era una pieza del dolor que todos compartían, pero que nadie había querido nombrar. Lo que siempre me impresiona al recordar estos casos es que ninguno de ellos nació de algo extraordinario. No hubo apariciones espectaculares ni fenómenos que desafiaran directamente las leyes del mundo. Lo que hubo fue algo mucho más difícil de enfrentar. La fractura silenciosa de una mente, el desgaste emocional de una comunidad, el peso acumulado de aquello que todos prefirieron ignorar. La amenaza nunca vino de afuera, nunca llegó del bosque, ni de la noche, ni de un extraño. La amenaza nació dentro, en la respiración contenida, en la palabra no dicha, en la emoción que nadie quiso mirar de frente. Y es por eso que estos pueblos, aunque pequeños, siempre funcionaron como experimentos psicológicos involuntarios, donde cualquier desbalance se expandía como un eco compartido, contaminando rutinas, hábitos, pasos repetidos, silencios que antes parecían inofensivos. Con el tiempo comprendí que lo que estos relatos revelan no es apenas un conjunto de eventos perturbadores, sino la precisión con la que los seres humanos crean sus propios monstruos cuando temen confrontar su interior. No hay monstruos más precisos que aquellos creados por la necesidad humana de no mirar hacia adentro. Y aunque suene duro, esa frase resume todo lo que viví en esos lugares. La comunidad se volvía espejo, y cada persona devolvía al entorno las sombras que intentaba esconder. Cuando uno se rompía, los demás lo sentían. Cuando uno callaba, la casa lo reflejaba. Cuando uno reprimía, la tierra lo escupía. No había escapatoria porque no había invasores. Solo había versiones distorsionadas de la propia gente. Ao final, lo que esses pueblos me ensinaram é que o perigo nunca chega anunciando sua intenção. Ele nasce devagar, numa dobra da mente, num gesto repetido demais, numa lembrança que se esconde, numa rotina que se automatiza até perder alma. E assim como uma aldeia pode transformar pessoas comunes em ameaça, cada espectador que escucha estas historias debería preguntarse algo que muchos evitan até o último momento. ¿Qué parte de sí mismo preferiría no reconocer si su propia ciudad comenzara a reflejarlo? Porque la verdad es simple y devastadora. Nadie está tan lejos de convertirse en aquello que teme. Y el peligro, el verdadero peligro, siempre nace en silencio.